Vamos, por favor, vamos a leer la palabra en Génesis 16. Vamos a leer todo el capítulo en la versión NBI y quiero, por favor, que lo leas conmigo en voz alta para que la palabra vaya entrando a nosotros, a nuestro corazón y empiece a hacer su trabajo el Espíritu Santo a través de ella. Vamos a decirlo así. Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham aceptó la propuesta que hizo Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai dijo a Abraham: tú tienes la culpa de esta injusticia. Yo puse mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó de su presencia. Pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto. Di: un manantial en el desierto. Otra vez, un manantial en el desierto. Esa es una palabra clave para más adelante. El cual está en el camino a la región de Sur. Y le preguntó: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito, como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él y habitará frente a todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado a Agar, le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de el pozo del viviente que me ve. Agar dio a Abraham un hijo a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Hoy quiero hablar acerca de una mujer llamada Agar. Agar significa la que huye. En medio de lo que Agar está viviendo, en los capítulos anteriores, Abraham y Sarai, Abraham es el patriarca por el cual Dios quiere hacer una generación, quiere hacer un pueblo. Y Abraham está casado con Sarai. En ese momento no había sufrido un cambio de nombre, por lo tanto era Sarai. Y Sarai era estéril. Dice la palabra del Señor que los dos ya eran avanzados de edad y no podían tener hijos. Entonces el ángel del Señor se le aparece a Abraham y le da una promesa y le dice: tú vas a tener un hijo. Y entonces en este transcurso, cuando Sarai y Abraham reciben la promesa, tarda la promesa en llegar, en que Sarai se tenga que embarazar. La palabra de Dios dice que tarda 25 años la promesa en llegar. Sara y Abraham son estériles, tienen la promesa por parte de Dios
Y yo esperaría que cuando tú y yo recibimos una promesa de parte de Dios, la promesa se cumpla rápido. Pero la palabra de Dios nos demuestra en muchas ocasiones que muchas veces la promesa tarda. Y entonces Sarai y Abraham no son la diferencia. Sarai y Abraham reciben la respuesta del Señor 25 años después. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas promesas has recibido de Dios que han tardado y que en medio de tu desesperación has desconfiado de que Dios cumpla su promesa? A nosotros nos ha dado la promesa de una iglesia grande. Y cuando vemos esto, tal vez digamos, no, ya se tardó el Señor y apenas llevamos 5 años. ¿Cuántos años tardó en cumplir su promesa? 25. Dulce, te han dado la promesa de la sanidad. ¿Cuántos años llevas esperando? Diana, ¿cuántos años llevas esperando la promesa del Señor? Para Sarai y para Abraham fueron 25 años de espera. Y en medio de eso, dice la palabra del Señor, que Sarai se desesperó. Se desesperó. Y entonces ella comete un error en medio de su desesperación. Y entonces ella se apega a una costumbre mesopotámica, que era que si la mujer era estéril, si la mujer no podía dar hijos, lo que tenía que hacer era buscar una mujer que pudiera dar hijos y la ponía con su esposo para que ésta tuviera relaciones sexuales, y entonces esta mujer diera a luz un hijo en las piernas de la estéril para que este hijo que naciera de la mujer fuera suyo. ¿Me estoy explicando? La costumbre mesopotámica es que Agar tenía que dar a luz encima de las piernas de Sara, para que entonces el niño que naciera fuera de Sara. ¿Me explico? Y esto fue lo que hizo Sarai. Sara, vamos a llamarle Sara, vamos a dejarlo en Sara. Sara lo que hace es desesperarse porque la promesa ya había tardado demasiado. Y entonces se desespera y le da a Abraham una concubina, una esclava que ella había adquirido, dicen los comentaristas, en Egipto. En Egipto adquieren la esclava se llama Agar, y entonces ella le da a Agar a su marido, y entonces esta queda embarazada de Abraham. Y entonces dice Sara, bueno, entonces yo ya tengo un hijo. ¿Me estoy explicando? Una promesa del Señor, cuando viene de la boca del Señor, se va a cumplir. Pero si tú y yo desesperamos, podemos cometer errores que cambiarán el futuro de nuestras generaciones por mucho tiempo. Así es que el primer consejo de la palabra es: espera con paciencia la promesa del Señor, porque llegará. No importa cuánto tarde la promesa del Señor, esta llegará. No desesperemos, porque si no cometeremos errores como los que cometió Sara con Abraham y con Agar. ¿Me dices amén? Fíjate bien. Quiero hablarte acerca de Agar. Agar era una esclava. Era alguien que había sido vendida para ser esclava con un pueblo que no era el suyo, porque Agar era, dijimos, egipcia. ¿Sale? Así es que Agar estaba destinada a servir a una mujer de la cual ella tenía que decirle ama. ¿Me explico? Ella no tenía derechos de nada. Ella era una esclava. Y la esclava no tiene derechos más que solamente servir a quien le había comprado. ¿Me explico? Entonces Agar tenía una vida muy frustrada y muy complicada. Y fíjate lo que pasa. Agar era una mujer joven. Aunque la palabra no lo dice, se sobreentiende, porque Agar estaba en edad reproductiva. Agar
era fértil, pero aparte estaba en edad reproductiva, mientras que Sara ya no. Sara era una anciana que ya no menstruaba, que ya no ovulaba, que ya no estaba en edad reproductiva y que solamente estaba agarrada de un milagro y de la promesa de Dios para que su promesa se cumpliera. Entonces, Agar era una mujer joven. También Agar no era una mujer que conocía al Dios de Abraham y al Dios de Sara. ¿Por qué? Porque Agar era egipcia. Por lo tanto, ella no conocía todo el contexto de Dios. Ella estaba sumergida en una cultura que no era suya, en una familia que no era suya y en un contexto donde ella no perfilaba. No, ella solamente era la esclava de alguien que aparentemente tenía propósito. Pero Agar parecía que no tenía propósito más que ser una esclava. Y fíjate bien, algo peor, cuando tú lo bajas a la tierra, cuando lo bajas al mundo natural, tampoco ella tenía el poder de decisión sobre su cuerpo, porque Agar no decidió estar embarazada. Tal vez Agar tenía sueños de casarse con alguien, de tener una relación estable con alguien que la amara. Pero no fue así. Alguien más decidió por ella y le dijo: tú vas a tener un hijo con mi marido. Y como era una esclava, ella no podía decidir ni sobre su cuerpo, ni sobre sus emociones. Solamente tenía que obedecer. Y aparte, cuando ella tuvo al niño, ese niño no iba a ser de ella. Por lo tanto, todo lo que venía del vientre de ella no le pertenecía, porque ella era esclava. El niño que iba a nacer de su vientre no le iba a decir mamá. El niño se le iba a ser quitado para que Sara cumpliera sus deseos. ¿Te das cuenta? La vida de Agar es una vida complicada. Y hay un texto en la Biblia, ahorita lo acabamos de leer, donde dice que Agar se portó grosera con Sara. Dice la palabra de Dios que cuando Agar estaba embarazada, lo que hizo fue maltratar a su señora. ¿Me explico? Se creció, se sintió que podía ser una esposa. Dijo: aquí este es mi momento. Y piénsalo, si tú fueras una esclava y estás embarazada de alguien importante, tan solo el patriarca, el primer patriarca, Abraham, y estás embarazada, no pensarías y dirías: bueno, yo ya no soy una esclava, yo tal vez pueda quedarme con este hombre, yo tal vez pueda encontrar el amor en Abraham. Tal vez Abraham, con esa noche que tuvimos, se pudo haber enamorado de mí. Y yo puedo aspirar a algo más que una esclava. Yo puedo hacer algo más. Y veía a Sara y ella tal vez tenía curvas. Todavía estaba su piel firme. Todavía era una mujer guapa, tal vez. Una mujer que todo lo tenía en su lugar. Y cuando veía a Sara, que era una anciana, decía: por supuesto que tengo oportunidades aquí. Por supuesto que lo puedo hacer. Me puedo quedar tal vez con este hombre. Mi vida puede cambiar para siempre. Esta es mi oportunidad. ¿Por qué lo sé? Fíjate bien lo que dice Proverbios 30, 21, 23. 3 cosas hacen temblar la tierra y una cuarta la hace estremecer. Fíjate bien las 3 cosas que hacen temblar la tierra. El siervo que llega a ser el rey, el necio al que le sobra comida, y esta es la que nos importa, la mujer rechazada que llega a casarse, y la criada que suplanta a su señora. Ella era la criada, y ella
Todo mundo, es como una telenovela. Quiere suplantar la posición de honor que alguien más tiene, porque tú eres una esclava. Entonces, cuando estudiamos la vida de Agar de esa forma, entendemos por qué Agar, con el contexto que tenía, una mujer sin derechos, una mujer que nadie había visto, una mujer que no tenía valía, podemos entender por qué ella se creció y pensó que podía tener una oportunidad de vida mejor. ¿Me estoy comunicando lo que te estoy enseñando esta noche? Ahora fíjate, la palabra de Dios dice que a causa del maltrato de Sara y el rechazo de Abraham, Agar huye. Ella huye al desierto. ¿Qué te enseñé que significa Agar? El nombre de Agar significa la que huye, la que se va. Y cuando vemos esto, yo pienso que Agar se da cuenta, primero, de todo el contexto triste que tiene, de toda la falta de valor con el que la sociedad la ve, pero después se ve que no logra lo que quiere. ¿Sabes por qué? Porque lo que Sara dice es, bueno, le dice a Abraham, esta mujer me está maltratando, me está tratando mal. ¿Y sabes qué dice Abraham? Dice las palabras, si tú quieres, tal vez más tristes, más dolorosas, cuando las bajas a las palabras de un hombre terrenal, en una situación terrenal, que diga, bueno, a mí no me importa, haz con ella lo que te parezca bien. ¿Te das cuenta qué palabras tan frustrantes para una mujer? Que la mujer estaba ya embarazada y un hombre la rechazó y le dijo, bueno, a mí no me importa si tiene el niño adentro, haz lo que te parezca con ella. Para Abraham seguía siendo una esclava sin valor. Es tristísimo. Y yo te invito a bajar esto a tu vida. Cuando alguien te ha rechazado, cuando alguien te ha visto con menosprecio, cuando alguien ha dicho, bueno, la verdad es que nosotros te queríamos abortar, la verdad es que yo no te planeé, la verdad es que para mí tú fuiste como que una noche loca, una noche de copas, y pues salió un chipote así, y pues, ¿qué otra? ¿Sabes? El sentimiento de rechazo es lo más doloroso que puede haber. Te lo dije la semana pasada, el rechazo está comprobado que duele en el cuerpo. Es un sentimiento que cuando tú lo sientes te provoca dolor físico en el cuerpo. Y Agar llega así al desierto, llega rechazada, llega humillada, llega devastada, llega sintiéndose insignificante, inferior, abandonada por todos, inadecuada para todos, herida y con miedo. Agar está en el desierto y dice la palabra, fíjate bien lo que dice, cuando huye al desierto, esto me encanta, porque Agar en todo el desierto que estaba, Agar se puso al lado de un manantial. Al lado de un manantial. Esto es lo poderoso. Agar se pudo haber puesto al lado de un arbusto, se pudo haber puesto abajo del sol, en medio del sol abrasador, pero no, Agar se pone al lado de un manantial. Y el manantial brota agua. Del manantial hay agua. Agar se pone al lado del manantial. Y ahí al lado del manantial le habla el ángel. Y vamos a ver lo que dice Génesis 16, 7 al 16. Pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto. Fíjate bien, ella estaba en el desierto, pero al lado de ella estaba un manantial. Y entonces al lado del manantial se le acerca, ella escucha,
encontró abajo de un manantial, el cual está en el camino a la región del sur. Agar, esclava de Sarai, escucha de la voz del ángel. Ahora quiero decirte, la voz del ángel es una teofanía. Una teofanía es una revelación de Jesús del Antiguo Testamento. Jesús no se creó cuando nació en el pesebre. Jesús ya existía. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento nosotros vemos revelaciones de Jesús que son llamadas teofanías. Esta es una teofanía, no es el ángel del Señor, es Jesús mismo apareciéndosele a Agar en el desierto, al lado de un manantial, hablándole a Agar. Y fíjate lo que le dice: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Fíjate bien lo que le pregunta: ¿de dónde vienes? Le hace dos preguntas confrontantes en su vida. ¿De dónde vienes? Es decir, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué es lo que te trajo aquí? Y luego le hace las preguntas más poderosas. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te diriges? Y Agar no la sabe contestar, no sabe decir de dónde viene, porque era una esclava. Ella no tiene identidad, no sabe decir de dónde viene, pero tampoco sabe decir a dónde va. Ella solamente sabe decir: estoy huyendo, estoy corriendo, estoy escapando de la realidad que hoy tengo. Yo estoy huyendo. Y fíjate bien, estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Y entonces Agar recibe la respuesta más dolorosa que alguien puede recibir, porque lo que le dice el ángel, dice: vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. Qué dolorosas palabras para una mujer que está huyendo de su maltratador, de alguien que le estaba hiriendo en su vida. Y el ángel del Señor lo que le dice es: regrésate y sométete al Señor, a la autoridad de ella. ¿Te das cuenta la historia de Agar, cómo es frustrante lo que se está comentando en la Biblia? Y le dijo el ángel del Señor, fíjate bien: de tal manera multiplicaré tu descendencia que no podrás contar. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael. ¿Sabes qué significa Ismael? El que oye. Fíjate bien, mientras Agar significa la que huye, cuando Agar tiene el encuentro con el ángel y el ángel le da propósito, entonces le dice: el nombre de tu hijo será Ismael, el que oye. Quédate con eso, porque al rato vamos a cerrar la conclusión para que veas lo poderoso de esta palabra. Estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él. Y él habitará frente a todos sus hermanos, como el Señor le había hablado. Agar le puso por nombre como el Señor le había hablado. Como el Señor le había hablado, o sea, lo que está diciendo es: como el Señor le había hablado en el desierto, Agar tiene una revelación. Y dice: como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues decía: ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Baret se conoce como el nombre del pozo del viviente que me ve. ¿Dónde estaba Agar? En el desierto. ¿Al lado de qué? De un manantial. Entonces ella encuentra al ángel y tiene una conversación con el ángel. Ella viene con falta de identidad, pero cuando el ángel le habla, ella recibe propósito para ella y para su hijo. Entonces ella dice: aquí, en este pozo de agua,
Este pozo de agua se llamará el pozo del Dios viviente, porque aquí, mientras nadie me vio, mientras nadie sabía lo que yo vivía, mientras nadie me dio mi valor, mientras nadie me cuidó, había un Dios que me veía. Y entonces Agar le pone a ese pozo el Dios que me ve. Quiero decirte que en medio de cualquier desierto que pases y que pase yo en mi vida, llámese situación financiera, situación familiar, enfermedad, en esos momentos donde pierdes la identidad de quién eres a causa del sol abrasador del desierto, de la dura prueba que estás viviendo, quiero decirte que hay un Dios que te está dando propósito, un Dios que te está dando identidad y un Dios que se está revelando a nosotros como el Dios que siempre nos ve. Él ve nuestra aflicción, Él ve cuando lloramos, Él ve cuando nos entristecemos, Él ve. Pero ¿sabes? Eso es la revelación de Dios, de lo que Dios es. La pregunta es si en medio del desierto nosotros estamos recibiendo la revelación que Dios está con nosotros, que Dios nos está viendo, que Dios está a favor de nosotros en medio de cualquier situación. Y mi pregunta es, en medio de tu enfermedad, ¿lo puedes ver, Dulce? En medio de tu tragedia familiar, Diana, ¿lo alcanzas a ver que te está mirando, que no te está dejando, que no te está abandonando, que no se está desatendiendo de ti, que está contigo en el hospital, que está contigo cuando pasas una tragedia familiar, que está con nosotros cuando estamos tristes y desconsolados? El Señor nos ve. La pregunta es si nosotros sí sabemos que el Señor nos ve. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque el Antiguo Testamento nos da diferentes nombres de Dios y diferentes revelaciones. Nos da Dios Shalom, Dios Adonai, Dios Jehová Nisi, nos da revelaciones de su nombre. Y esta es la primera vez que Dios se revela como Dios Roy. Jehová de los ejércitos es el Dios Roy. Y Roy significa el Dios que me ve. Cuando yo estoy en el desierto, cuando no hay nada ahí, lo único que tengo que hacer es ponerme al lado de un manantial de vida que es Jesús. Y entonces puedo tener la revelación del Dios Roy, el Dios que me ve en medio de mi aflicción, en medio de mi falta de identidad, en medio de una situación de enfermedad. Dios me ve. ¿Me dices amén? Quiero que escuches esto que van a poner, porque quiero enseñarte que Dios está con nosotros en medio de toda aflicción. Esta mujer que te voy a poner se llama Miriam. Ella, este es su segundo nombre, su primer nombre es Laila. Cuando ella viene de una familia musulmana, donde creen en un Dios que se llama Alá, y ellos recitan una parte que se llama Corán. Y el Corán tiene ciertas reglas. Ella es hija de un jeque musulmán. Jeque, sí, es que quiero decir jaque, pero no es jeque. Musulmán, ¿qué quiere decir? Un sacerdote que estudia el Corán y que lo practica. Y ella es hija de este hombre. El Corán acepta relaciones de incesto. Entonces, ella crece en medio de esta religión, en medio de este ambiente familiar donde su padre es un hombre importante del Islam, y entonces a cierta edad ella es tomada como esposa de su padre.
Y ella empieza a tener fragmentos en su fe, porque cuando ella le dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a tomar por esposa. Ella le dice, Baba, tú eres mi padre. Esto no está bien. Y él le dice que por la posición sacerdotal que él tiene, puede tomar a cualquiera de su familia, incluyendo sus hijos. Entonces ella relata que su fe se ve destruida. Ella es metida a un desierto abrasador donde ella pierde toda la identidad como la perdió Agar. Ella es una esclava de su padre y de la familia y de la religión. Y ella pierde toda su identidad, pierde todo el propósito. Ella cuenta que cuando ella es metida a esa habitación con su padre, ella suplicaba que las cosas no fueran como estaban siendo. Y en ese momento, cuando su padre la toma por esposa, ella pierde toda la esperanza. Ella entra en un túnel del cual no encuentra salida. Ella dice que en la mañana, cuando ella despierta entre las sábanas donde había estado con su padre, ella ya no creía más en el Dios Alá en el que ella había creído siempre, porque su fe se había roto. Y entonces pierde toda su identidad. Ella comenta que cuando se escucha la canción que se escucha en las mañanas allá en el oriente para que todos volteen a la mezquita y orar, ella ya no encuentra eso, ella ya no sabe qué clase de Dios es ese al que le rezaba, por cuanto aceptaba que su papá tuviera relaciones sexuales con ella. Quiero que escuches esta historia y que cuando la escuches pienses y pienses en Agar, pero que también pienses en ti, en cómo Dios te ha llamado a darte identidad en medio de todos los desiertos. Tal vez tu desierto no es como el de ella, pero indudablemente hemos estado en desiertos donde hemos pensado que Dios nos ha dejado de ver, porque la enfermedad es muy dura, porque la tragedia es muy dura, porque el abandono de mi padre es muy duro, porque no puedo con la realidad de lo que me está pasando. Piénsalo cuando lo escuches. Es que cuando ella termina de despertar con su padre, ella termina destruida. Y lo que pasa es que ella se rompe por completo y se hinca. Y ella hace una oración. Y ella dice, no sé quién eres, pero si en realidad tú existes, Dios, ven y sálvame de esto. Ella ya no le estaba rezando a Alá, ella le estaba rezando a lo que existiera. Entonces ella cae derrumbada en el piso, totalmente destruida, y tiene una visión en un sueño, donde ella cae totalmente en un sueño profundo, y entonces Jesús se le revela. Eso me faltó decirte, si no vamos a confundir el contexto. Ella está relatando la visión que tuvo cuando se le apareció Jesús. Ahora sí. Pues alrededor de mi cuerpo me sentí pequeña, débil, despojada de toda dignidad. Entonces lo vi. A la distancia, un hombre caminaba en mi dirección. Estaba vestido de blanco, pero no era un blanco común. Era un blanco vívido, pulsante, como si la propia luz hubiera tejido la vestidura. El brillo que lo rodeaba no venía del sol, venía de él. Cada paso era tranquilo, firme y lleno de propósito. Mi corazón se disparó, pero no con miedo. Había algo en ese hombre que me hacía sentir segura, como si su propia presencia dijera, estás a salvo ahora. Cuando finalmente se acercó, no dijo nada de inmediato. Él solo me miró a los ojos, y en esa mirada supe que él me veía, no como una propiedad,
no como la hija de un jeque, no como una esposa contra su voluntad. Vio a la niña de 13 años que miraba las estrellas en la azotea y a la mujer de 31 que ya no creía en nada. Vio cada lágrima que nunca lloré, cada súplica sofocada, cada palabra que no me atrevía a decir. Aquella mirada atravesó todas las capas de vergüenza, miedo y dolor que yo había construido a mi alrededor y tocó directamente mi alma. Por primera vez en mi vida, alguien me estaba viendo de verdad, y la intensidad de ese reconocimiento era tan abrumadora que apenas podía respirar. Era como volver a casa después de un exilio que duró toda la vida. Entonces él habló. Su voz era suave, pero llena de una autoridad que parecía el sonido de la propia verdad. Tú no eres una posesión, eres mía. Esas palabras me desgarraron como un trueno, pero al mismo tiempo, como agua en el desierto. La palabra mía, que de la boca de mi padre significaba propiedad y control, de la boca de él significaba pertenencia y protección. No tenía sentido religioso para mí en ese momento. No entendí la teología ni el significado exacto, pero supe, en el fondo de mi alma, que era verdad. No pude mantenerme de pie. Me arrodillé allí, en la arena pálida, como si mis piernas hubieran perdido toda la fuerza. Las lágrimas vinieron como una lluvia fuerte, sueltas, pesadas, liberadoras. Intenté preguntar quién era, pero apenas podía hablar. Entre los sollozos, solo logré susurrar: ¿Quién es el Señor? Él sonrió. No era la sonrisa de lástima que algunos hombres dan a las mujeres rotas. Era una sonrisa llena de amor, amor puro, un amor que no exige, que no lastima. Y entonces él dijo: yo soy aquel que siempre te vio. Esas palabras me hicieron añicos de la mejor manera posible, porque hasta ese momento nadie nunca me había visto de verdad. Nadie. Pero él lo había hecho. Entonces él me extendió la mano. Cuando la tomé, no sentí solo calor. Sentí vida, vida de verdad. Una ola recorrió todo mi cuerpo, penetrando no solo en mi piel, sino alcanzando heridas que nadie jamás había visto. El dolor no desapareció, pero por primera vez no estaba sola en él. Y en ese momento me desperté. Volví a mi habitación. ¿Te das cuenta? Ella recibe la revelación de Dios, Roy. Dios no deja de ser. Dios es Roy. Él es el que ve. Sus ojos están en todos lados, puestos en cada corazón, puestos en todo momento. La pregunta es si tú y yo lo estamos viendo como el Dios que nos ve, como el Dios que no nos ha dejado, ni nos va a dejar, ni nos va a abandonar en medio de ninguna situación. La importancia de que Agar estaba en el desierto, como tú y yo muchas veces hemos estado en el desierto, y la importancia de estar ahí al lado de un manantial de agua viva. Es la diferencia. Si en medio de tu desierto tú no vives al lado del manantial de agua viva, te vas a secar. Porque hay mujeres como tú y yo que sufren, como tú y yo que están pasando desiertos donde están perdiendo la identidad. Tal vez, Dulce, en el hospital, cuando estás llorando, estás perdiendo la identidad porque no sabes hacia dónde vas. Pero el Señor es el manantial de vida y Él es el Señor que te ve y que sus ojos están puestos en ti y no los quitará, no los quitará. El Señor es el Dios que nos ve en toda nuestra temporada. Que Dios te revele que Él es el Dios Roy, porque Él es Dios y Él no cambiará. La pregunta es si tú y yo estamos viviendo con la revelación de que Dios nos está viendo constantemente y que somos mujeres como Agar, pero que han recibido propósito, han recibido identidad.
y se han sometido bajo la autoridad de Dios, porque Agar fue y la regresaron y le dijeron, sométete a la autoridad. ¿Sabes qué difícil es? Y lo pienso en Dulce. Cuando te lastimaron el brazo, cuando no puedes ser sana, y cuando sales del hospital toda desmoronada, lo difícil que debe de ser regresar a someterse a la autoridad de aquel que aún no la ha sanado. ¿Te das cuenta? De aquel que aún no ha respondido. Porque ¿cuánto tardó la promesa de Sara y Abraham? 25 años. ¿Sabes cuánto? 25 años. Pero en todo ese tiempo, el Señor, los ojos del Señor jamás se apartaron. Sometámonos bajo la autoridad del Señor y aguantemos el proceso que el Señor nos está dando. Pero no solamente aguantar, sino más bien, la usé mal la palabra, permanezcamos bajo el manantial, en el manantial de agua viva, ese que brota en el desierto para darnos identidad y propósito. ¿Me dices amén? Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía ni uno solo. Todos los que no tienen papá, todos los que han sido rechazados por sus familias, tenemos propósito en Dios. El Señor que lo ve todo, desde que nos gestaron, Él ya nos veía. Porque, fíjate, la revelación del Dios Roy. ¿Qué es el Dios Roy? El Dios que me ve. Salmo 139, tus ojos vieron mi embrión. ¿Te das cuenta? No veas la Biblia igual. Cada vez que veas que el Señor está mirando algo, es una revelación, el Dios Roy sobre la humanidad. Salmos 18:6. En mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios por ayuda. Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Iglesia, no hay oración que Dios no escuche. No hay oración que Dios no vea. La palabra del Señor dice que cuando nosotros abrimos nuestra boca, el Señor nos contesta y sus ojos están en los que son afligidos. No te desamparará ni te dejará. Dios está contigo, aunque el diablo Diana te grite que dejó de estarlo. El Señor está con nosotros. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Todos aquellos que sufrieron el abandono de su padre, que lo siguen sufriendo, que siguen pensando que su padre no los quiere, hay un Padre mayor. El Padre que no abandona es el que está en los cielos. Dios no nos dejará. Dios está con nosotros y sus ojos están sobre los huérfanos, sobre los desamparados y sobre las viudas. Salmo 68:5-11. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su morada. Dios da un hogar a los desamparados y dicha a los cautivos que libera. El Señor está contigo, aunque tu esposo te haya abandonado, aunque aquel que prometió cuidarte no cumplió su palabra, el Señor está contigo y los ojos de Dios están sobre de ti. Por último, Juan 4:14, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Familia, apeguémonos al manantial del cual brota agua. Desde ahora en adelante, cada vez que pasemos por un desierto, nuestra responsabilidad es hacer lo que hizo Agar, ponernos al lado del manantial de agua viva.
Solo ahí y solo ahí se nos revelará el Dios Roy, el Dios que nos ve, el Dios que nos da propósito, el Dios que nos da identidad, el Dios que nos dice, tienes propósito. No más serás la que huye, ahora serás la que permanece bajo autoridad y la que encontrará propósito en mí. ¿Me dices amén? Quiero contarte que Laila fue bautizada en el Señor, huyó de su padre, le ayudaron a huir y ahora está contando su testimonio. Una mujer quebrada por el propio padre y por la propia religión musulmana. Pero si ella y Agar pudieron salir, nosotros podremos también, porque el secreto es estar al lado de la fuente de vida, que es Jesús. ¿Me dices amén? Vamos a orar.